Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Sábado 4 de diciembre. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra Santa Eucaristía. Juan nació en Damasco en el año 650 en una familia árabe cristiana. Fue monje y luego sacerdote. Vivió en tiempos de la polémica iconoclasta, es decir, la disputa sobre si debían o no venerarse íconos, imágenes, en las iglesias, cuando muchos querían condenar esta forma de culto por considerarla idolatría. San Juan Damasceno defendió la veneración de imágenes como una forma de oración y de encuentro con Dios. Escribió importantes obras teológicas, entre ellas La Fuente del Saber, que es el más importante compendio de la teología de su época. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos envía a su Hijo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día queremos recordar esta memoria de este gran santo, San Juan Damasceno, sacerdote y doctor de la Iglesia. Pidamos perdón por nuestras faltas, perdón por todos nuestros pecados. Ore, Oriahu, Bereko, Ñande Yara, Oriahu, Bereko, Ñande Yara. Ore, Oriahu, Bereko, Jesucristo. Ore, Oriahu, Bereko, Jesucristo. Ore, Oriahu, Bereko, Ñande Yara. Oriahu, Bereko, Ñande Yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, que la intercesión del presbítero San Juan Damasceno nos ayude para que verdaderamente crezcamos en la fe que Él enseñó tan admirablemente,
sea siempre nuestra luz y nuestra fuerza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor, pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no tendrás que llorar. Él se apiadará de ti al oír tu clamor. Apenas te escuche, te responderá. Cuando el Señor les haya dado el pan de la angustia y el agua de la aflicción, aquel que te instruye no se ocultará más, sino que verás a tu Maestro con tus propios ojos. Tus oídos escucharán detrás de ti una palabra. Este es el camino, síganlo, aunque se hayan desviado a la derecha o a la izquierda. El Señor te dará lluvia para la semilla que siembres en el suelo, y el pan que produzca el terreno más rico y sustancioso. Aquel día, tu ganado pacerá en extensas praderas. Los bueyes y los asnos que trabajen el suelo comerán forraje bien sazonado, aventado con el bieldo y la horquilla. En todo monte elevado y en toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran masacre, cuando se derrumben las torres. Entonces la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces más intensa, como la luz de 7 días, el día en que el Señor vende la herida de su pueblo y sane las llagas de los golpes que le infligió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que esperan en el Señor. Felices los que esperan en el Señor. Qué bueno es cantar a nuestro Dios, qué agradable y merecida es su alabanza. El Señor reconstruye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel. Felices los que esperan en el Señor. Sana a los que están afligidos y les vendan las heridas. Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Felices los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su inteligencia no tiene medida. El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo. Felices los que esperan en el Señor. Aleluya, aleluya, preparad el camino del Señor. Allanad sus sendas, llegó la salvación. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha.
Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo el caminar juntos en este tiempo de espera, en este tiempo de Adviento, advenir lo que está llegando. Tan importante el nacimiento, o mejor dicho, la encarnación, Dios que entra en nuestra historia con el nacimiento de Jesús. En Jesús Dios se hace carne, se hace presencia en medio de nosotros. Este es el gran misterio nuestro, el gran misterio de la vida cristiana. Pero es porque nosotros durante todo este tiempo, estas 4 semanas, iremos implorando ñañepomoía lleva peñan de yara renondebe allá yerurei ve allá es veñan de yara eyumina ahora pues veñan de yara eyuja guata orendie, porque todo este año, estos 54 domingos que vamos a tener del año litúrgico, el Señor nos irá hablando, el Señor nos irá haciendo propuestas, proposiciones para que nosotros podamos caminar. El primer día ya de Adviento, el primer día del año 2022, ¿verdad? En el año litúrgico nosotros ya le estamos gritando, suplicando y pidiendo al Señor Ñandeyara, ven, ven Señor, no tardes, y es el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la misericordia que nos escucha dentro de este plan de salvación y nos dice, bueno, ajata vende apetebe. Y es esa la encarnación, queridos hermanos. La respuesta de Dios a nuestra súplica y a nuestro pedido es la encarnación. Dios que viene en medio de nosotros. En este plan de salvación, Gálatas capítulo 4 nos habla muy bien, porque nos dice, cuando se cumplió el tiempo. Es interesante, cuando se cumplió el tiempo. Pero aquí el tiempo en el sentido porque el griego tiene 2 palabras muy interesantes, ¿verdad? El cronos, cronológico, cronos, es el reloj, la hora del reloj, el tiempo nuestro. Pero aquí, sin embargo, es el tiempo existencial, es entonces el kairos, se dice en griego, kairos. En el sentido de que lleva qué significa ese tiempo de Dios para nuestra vida. En el sentido de que ome embaiteñan de hoy cuave embaiteñan de omoi veñan de pove hañandenda yaya poi hanañajen duibejae owerua home ea haujucuao apeñan de nenonde ayer. Entonces, queridos hermanos, hoy es tan importante en este día en que estamos reflexionando y que estamos caminando hacia lo ideal, lo fundamental y lo central que es el nacimiento, es decir, la encarnación, Dios que se hace presencia, Dios que se hace vida en medio de nosotros. Y entonces, por eso, en este evangelio del día de hoy, un Jesús que recorre, dice, y está ofreciendo justamente la salvación. El recorrer, el caminar, el halaj del hebreo, que quiere decir un Dios que camina en medio de su pueblo, en medio incluso de un hombre que está en situación de pecado y que se ha escondido de Dios. Esta palabrita, este verbo se utiliza en el capítulo 3, versículo 8, cuando el hombre después de haber pecado se esconde de Dios. Pero ñande yara no puetai, ñande yara ojeshariré o ñanduriré, ojeshariré va epalo yapoa lleva, pe angaipara upebe oñepunuja o guataja ñanerenoi, catujanguaisha pe angaipara oipe añan de jewi. Y esto es lo ideal, queridos hermanos, que nosotros podamos escuchar y sobre todo podamos ver y podamos sentir los pasos de Dios, pero en un sentido positivo que viene y que nos busca. Jesús recorría, Jesús camina, Dios que busca al hombre. Ciudades, pueblos, luego
el Señor enseña. Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos, de San Mateo. Se refiere directamente entonces a un confrontarse desde la palabra de Dios, desde la Torá, porque se está escribiendo Mateo, imagínense, al judaísmo, y les dice, en las sinagogas de ustedes nosotros estamos leyendo la misma Torá y estamos viendo las promesas que Dios nos había hecho a nosotros los judíos, pueblo elegido. Al mundo entero tenemos que mostrar cuál es la voluntad de Dios, qué es el querer de Dios. Un Jesús que entra en las sinagogas, entra en el lugar donde ellos rezan, pero es aquí donde el Señor dice, proclama el reino y la buena noticia. Proclama el reino y la buena noticia. Y esto, queridos hermanos, cómo nosotros lo vemos y cómo nosotros lo entendemos. Y con la acción del Jesús que sana, dice, porque Él sanando de todas las enfermedades y dolencias. Para recibir a Jesús, para hacer nacer en nuestro corazón a Jesús, en ese pesebre que preparamos, ahí es donde Dios quiere anidar y donde Dios quiere nacer. El verdadero pesebre somos nosotros. Sanando de todas las enfermedades y dolencias, porque el Señor nos mira y tiene compasión, porque estamos fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Así continúa la palabra de Dios. Es profundísimo este Evangelio. Por hoy quedamos hasta aquí, queridos hermanos, pero creo que hemos entendido muy bien. Para que Jesús nazca en nuestra vida, en nuestro corazón, nos podamos comprometer y nuestra sociedad pueda tener criterios y valores positivos. Ñande, ñamunga cuana, lleva ñande, ya hueruana peñan de yara, ñande conazobe, ña hueruana peñan de rogapupe, ya hueruana peñan de netame muara. Es decir, vivir de acuerdo a los criterios y los valores que el Señor nos está proponiendo. Que así sea. Que así sea. Presentamos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre actúe con espíritu compasivo y misericordioso con los que son abatidos por la sociedad moderna, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, para que sean buenos samaritanos, para aliviar los sufrimientos de los hermanos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros enfermos, para que experimenten la cercanía del reino y caminen por la senda de la verdad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco, mi Señor, en este adviento de la espera, preparar mi corazón para ser digno de tu amor y que cumplas tu promesa en mí, merecer tu salvación. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón. Ven, ven, Señor,
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en vigilante espera confiamos obtener. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros sacerdotes y todo el pueblo y catequistas que cuidan de tu pueblo. Llévala a la perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañandeyara o bellara reipe aba angai para pugui ore poria hubereko. Jesucristo, tu pañandeyara o bellara reipe aba angai para pugui ore poria hubereko. Jesucristo, tu pañandeyara o bellara reipe aba angai para pugui orembo agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dice el profeta al pueblo de Israel, de Madre Virgen ya viene el Emmanuel, será Dios con nosotros, hermano será, con él la esperanza al mundo volverá. Oración final. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, vamos a encomendar nuestra vida, vamos a encomendar nuestra jornada a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, queridos hermanos, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día. La caravana de los promeseros asciende la loma de Caacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y ahí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio gozoso. La presentación de Jesús al templo. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación,
llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Simeón, conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, lo tomó en sus brazos y alabó a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María:
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañ e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañ e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañ e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Son tantos los milagros donde el hombre es co-creador, pero en tu seno quien es vida misma se encarnó. Sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder, confiaste en las promesas de que Él es Emmanuel. A pesar de los miedos y entre muchos tormentos, le dijiste a la vida que sí. Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo, y así aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor, cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. En medio del arrullo que acompaña al corazón de aquel que dio su vida y su sangre derramó, tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver.
sus madres amadas, que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí, que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su Espíritu Santo y por ti. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Y hoy el libro de Isaías capítulo 30 versículos 19 al 21 y 23 al 26 nos dice: esto dice el Señor de Israel, pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tu gemido, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Qué hermoso, pero nos da este mandamiento: con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstituido a Jerusalén. Y hoy vemos cómo el lado compasivo del Señor, que vio a la gente que estaba extenuada y desamparada, y le decía a los discípulos: rueguen porque la cosecha es mucho, los trabajadores son pocos, rueguen al dueño de la mies para que envíe más trabajadores a sus campos. Y luego les dio poder para expulsar los espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencias, y dijo: vayan en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está
sanando. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico.
Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, luz y lámpara que ilumina nuestro sendero. Hacemos este caminar, queridos hermanos, queridos amigos, en el día a día con la palabra peñande yarañe o peñandere cobepe, hoy sacañandebe ayepa. Ha pe oía pe putunguebe, ñande yara hoy pea, o me jagüere ñandebe, la claridad del sentido y la claridad de la propia vida. Isaías justamente por eso nos habla y nos dice en el capítulo 30, 19, 21, 23, 26. Así habla el Señor: pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no tendrás que llorar. El que se apiadará de ti al oír tu clamor, apenas te escuche, te responderá. Cuando el Señor les haya dado el pan de la angustia y el agua de la aflicción, aquel que te instruye no se ocultará más, sino que verás a tu Maestro con tus propios ojos. Esta es la esperanza que nosotros vamos cultivando poco a poco en nuestro caminar del tiempo de Adviento. Tiempo de Adviento, tiempo de espera, al advenire. Peñan de yara, engola uwehina. Peñan de yara, naabe oima ñandere nondebe behueca tupe ujina ñandere noi ñande atoya ñande bueno pe cambiague lo mitad pe ya pope que pe pona mía pendere goebe. Cambien mentalidad, abran sus ojos porque el Señor está cerca. Y en la medida que esto entendemos, queridos hermanos, ciertamente que también toda nuestra vida cambiará. Toda nuestra vida será un vergel, toda nuestra vida será diferente. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.